Bien, amigas, amigos, seguimos con más. Son las 8:02 de la mañana. Ahí al fondo escuchamos a Fanny Lu, la muy querida artista colombiana, porque nos vamos a Colombia justamente para conversar con Zaid Mundarrayi, quien fuera fiscal del Ministerio Público en Venezuela, pero hoy está encargado del consejero, es como consejero jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia, una especie de consultor jurídico de la embajada. Quiero pues que aquellos amigos que están en Colombia, venezolanos en Colombia, que estén conectados, pues, pendientes de esta entrevista. ¿Por qué? Bueno, porque justamente Colombia se convierte en el segundo país que finalmente acepta, o mejor dicho, va a permitir hacer como una especie de censo en el país para conocer exactamente cuántos venezolanos hay en la zona y, por supuesto, colaborar con ellos. Y por eso Zaid nos va a dar detalles de este trabajo que se está haciendo en Colombia a favor de los migrantes venezolanos y de qué manera puede, en todo caso, esta embajada colaborar con la, ya imagínense ustedes, hay más de 1 millón de venezolanos, por lo menos oficialmente conocidos en Colombia. Buenos días, Zaid, gracias por el contacto. Hola, buenos días, Sergio. Gracias por la invitación. Explícanos, Zaid, ¿en qué consiste este trámite o justamente lo que se está haciendo en estos momentos de parte de la Embajada de Venezuela en Colombia a favor de los migrantes? Bueno, inicialmente debo decirte que se trata de un registro consular. El registro consular es algo que, digamos, existe en la ley desde hacía muchísimo tiempo. Hay que empezar diciendo que estos años de abandono de lo que es el servicio las políticas públicas en materia de migración para prestar servicio a los venezolanos que están fuera del país, llevó a una situación en la que bajo la ejida del madurismo no se había hecho más nunca un registro consular de modo de poder atender las necesidades de los venezolanos que están fuera del país. De hecho, la mayoría de los venezolanos que están fuera del país, existe una situación de negación de derechos respecto de ellos, y es una situación que el gobierno interino está tratando de resolver a través de las embajadas que han sido reconocidas por los países de acogida. En el caso nuestro, el embajador Calderón Berti goza pues de esa prerrogativa por parte del gobierno de Colombia, y hemos organizado inicialmente la posibilidad de un registro único consular online para facilitar el acceso de las personas a este registro. No se puede hacer política pública, no se puede hacer planificación, no se puede implementar ninguna medida a favor del ejercicio y el goce de los derechos de los venezolanos que están fuera del país si no sabemos quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos y exactamente cuáles son las necesidades. Entendemos, esto por supuesto viene bajo la comprensión de las grandes necesidades inicialmente consulares que tienen los venezolanos que están fuera del país. No tienen a quién recurrir cuando necesitan algún servicio consular, porque los servicios consulares fueron desmantelados por quienes usurpan funciones públicas aún en Venezuela en el Ejecutivo. Entonces, para reactivar estos servicios debemos hacerlo de una manera planificada, y qué mejor que saber tratar de responder estas preguntas que me acabo de hacer, ¿no? ¿Quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos y cuáles son las necesidades? Entonces, un poco en ese sentido hemos iniciado una plataforma tecnológica segura, además, está hecha conforme a estándares internacionales y nacionales en Colombia de tratamiento de datos, que permitirá a los venezolanos que están en Colombia registrarse, indicar, nos va a permitir un poco caracterizar cómo es la población venezolana que está acá, cuál es su estatus migratorio, para poder ayudar. Disculpa que te interrumpa, Zaid. Si una persona está ilegal en Colombia, ¿de qué manera afecta el publicar o informar acerca de ese estatus ilegal en la nación? No, para nada. Primero la data es un tema que nos permite sacar estadísticas o ver, digamos, el panorama completo, ver el bosque, no las individualidades. Esa data, además, que nos permite tratar también de incidir en las políticas públicas colombianas. Colombia, no podemos negar,
que ha sido, o debemos reconocer, no es que no negar, debemos reconocer que ha sido uno de los países que ha tenido mayor apertura en cuanto a la adaptación de sus normas respecto del tema migratorio venezolano. Sí. Inició desde el 2017 un permiso especial de permanencia que se entregó masivamente a más de 600.000 venezolanos. No ha tenido restricciones en cuanto al ingreso por las fronteras de los venezolanos, e incluso aquellos que están en situación irregular gozan de algunas prerrogativas en virtud de algunas decisiones que ha tomado el Ejecutivo. Por ejemplo, el acceso a los servicios de emergencia en salud, la posibilidad de que los niños accedan al estudio, etcétera. Todo eso ha sido un trabajo conjunto, Sergio, de la embajada y del embajador, con cada una de las autoridades, con el presidente, con la Cancillería, pero hacerlo de una manera ordenada, a partir de contar con una información fidedigna, nos coloca en otro nivel. Y además tenemos una necesidad enorme, que es la reactivación de los servicios consulares, poder brindarle a la gente soluciones a aquellas situaciones respecto de las cuales actualmente no las tiene. Sí. Ahora te quiero consultar, porque igual pasó aquí en Estados Unidos. Mucha gente evitó o ha evitado registrarse, hacer este registro consular, porque tiene temor. Yo lo entiendo, es normal el temor de que esto pudiera convertirse en una especie de cacería, de lista de atascón, actualizada, digital. No sé cómo le podemos brindar a la población, en este caso la población venezolana en Colombia, esa seguridad, Zair, de que esto no es para pues buscar eso, ¿no? Buscar hacer un tipo de cacería, ni de bruja, ni de ningún tipo, sencillamente es para tener conocimiento ustedes de cómo y de qué manera podemos ayudarlos. Sí, bueno, desde el punto de vista tecnológico eso tiene un blindaje institucional es muy seguro. En Colombia existen unas leyes de habeas data. Las normas de habeas data implican que cualquiera que recabe información de particulares no puede utilizarla para ningún fin que no fue para aquel que se autorizó recabarlo. Nosotros cumplimos con normas de habeas data en Colombia, pero también con normas internacionales, como normas de tratamiento de datos que tienen los Estados Unidos. Por eso te digo que los están trabajando, pero no sabemos con nombre y apellido quiénes, porque no nos interesa cuántos están trabajando legalmente, cuántos lo están haciendo de manera irregular, cuántos niños, cuántas personas de etnias indígenas tenemos. Podemos saber personas con discapacidad o con alguna necesidad especial, y esto nos permite incidir en las políticas públicas de Colombia y decirle, mira, esta es la caracterización de nuestra población. Nosotros tenemos ciertas necesidades que hay que cubrir, y en qué medida podemos trabajar en conjunto para generar política pública a lo interno, pero generar política pública propia, porque no hay nada, digamos, que empodere más a un gobierno que poderle dar respuesta a sus conciudadanos. Información con base, pues, justamente. Con fundamento. Ese tipo de logros, ya, digamos, en Colombia son muchísimos los logros que se han hecho en varias materias. Hemos logrado muchísimos temas de atención en salud. Y además de que se trata de un país que tiene sus problemas propios, un país, claro, pero que de forma solidaria la totalidad de las instituciones tiene pleno conocimiento, además de tener una solidaridad inmensa y además han entendido que en algún momento miles o millones de colombianos se trasladaron a Venezuela y pudieron hacer vida sin mayores restricciones. Aquí tenemos una gran masa de venezolanos que no está regular, y queremos es precisamente que haya una política pública a favor de regularizarlo, y esto va a incidir sobre eso. Yo creo que las autoridades lo comprenden, y fíjense que las declaraciones del canciller de Colombia y las declaraciones de todas las autoridades han sido a favor de una migración ordenada, a favor del ejercicio de los derechos, de las garantías de los derechos que le están siendo negados en Venezuela a estas personas, con todas las restricciones que hay. Ha sido pro homini. Fíjate que en Colombia, inclusive la nacionalidad de los niños nacidos acá, hubo un decreto presidencial que ha facilitado y eso es parte del trabajo que hemos venido haciendo conjuntamente en la identificación de los problemas. Todavía falta mucho por hacer, y creo que esto será fundamental, esta apertura que estamos haciendo para el registro consular,
que esperamos que se empiece online a partir del sábado, va a ser fundamental para poder generar una política pública de mejor calidad y para tratar de realmente garantizarle los derechos a la gente que está tan carente de eso. Son casi 20 años de negación de derechos. Quiero hacerte algunas consultas porque, a ver, uno de los grandes problemas que hay, sobre todo, te lo digo con respecto a Estados Unidos, mucha gente me pregunta a mí incluso directamente, Sergio, ¿será que yo puedo entrar a Estados Unidos con mi pasaporte vencido de más de 5 años? Yo les digo que yo creo que sí, porque es la información que uno tiene, pero muchas veces llegan al país y no los dejan entrar, por ejemplo, proveniente de otra nación, porque si viene de Venezuela, sencillamente ni siquiera va a poder salir. Claro. Proveniente de otra nación, llega a Estados Unidos y se queda con las manos atadas, porque, bueno, no tiene ni cómo argumentarlo. Puede que tenga incluso el decreto del presidente Guaidó. Sí. Te pregunto, en el caso de Colombia, que también se le ha dado un plazo, o se está permitiendo el acceso a los venezolanos con pasaporte vencido, creo que 2 años, ¿no? 2 años, sí. 2 años para aquellos que tienen pasaporte vencido pueden entrar a Colombia. ¿Ha habido algún inconveniente al respecto? ¿Ha habido problemas en ese sentido? Y en todo caso, si alguien llega a Colombia con su pasaporte vencido por 2 años, ¿qué debe llevar en su poder para que lo dejen entrar, si realmente lo puede hacer? No, para entrar no tiene ninguna restricción. En ningún punto migratorio, en todos los puntos migratorios, no hemos tenido problema con las autoridades. Ellos sellan el pasaporte con 2 años vencidos sin ningún problema. Sí hemos tenido problemas menores y que hemos venido atacando, por ejemplo, servicios bancarios. Vas a la banca con el pasaporte vencido, el gerente dice, no, está vencido. Exacto. Y no comprende ese tema. Ya tenemos reuniones de alto nivel con la banca y explicar. Pero ¿qué debe hacer esa persona? ¿Llevar el decreto quizá impreso? ¿Qué debe hacer? Sí, puede llevar el decreto impreso y nosotros incluso tenemos una plataforma de identificación de esos problemas puntuales a través, que va a ser ahora mucho más moderna, a través del registro consular. El registro consular, una vez coloca los datos, te permite hacer un planteamiento de un problema que cae en una bandeja y a pesar de que, bueno, somos pocos en la embajada, se dividen en problemas jurídicos, en problemas de acceso a un servicio, etc. Y además de que tenemos gente que trabaja en función de la resolución del problema puntual, si el problema es recurrente, inmediatamente nos direccionamos al ente público a que corresponda. Lo hemos tenido acá, por ejemplo, con la banca y hemos logrado resolver, con el sistema de salud y lo hemos logrado resolver. De verdad que el esfuerzo que se ha hecho en materia de salud es muy importante. En materia de educación, hay colegios que llegaban los niños sin documentación y dicen, no lo puedo inscribir. Y le hemos llevado las resoluciones, el Ministerio ha estado pendiente, la Defensoría del Pueblo ha hecho un seguimiento y tenemos un contacto permanente con ellos y con una simple llamada se dirige al colegio y dice, oiga, están vulnerando un derecho en tales términos porque existe una resolución, etc. Entonces la identificación de esos problemas también pasa por el registro consular, porque luego que te registras, hay un módulo que te pregunta si tienes algún planteo que hacer, alguna situación que te esté afectando particularmente tu esfera de derecho. Entonces vas a poder plantearlo y eso cae en una bandeja donde un grupo de expertos que estamos allí es capaz de redireccionarlo y darte la respuesta exacta a tu situación. Mira, fíjate tú que aquí acaba de alguien escribir que en Argentina no permiten salir con el pasaporte vencido si el vuelo no es directo a Venezuela. O sea, si una persona está en Argentina y quiere ir a Colombia o a Estados Unidos, donde se permite, o a Canadá, donde se permite, por ejemplo, el acceso de venezolanos con pasaportes vencidos, en Colombia 2 años y en Estados Unidos y Canadá 5 años, pues no le permiten. Entonces, ¿cómo se está dando esa comunicación con los demás países que reconocen el gobierno interino de Guaidó, Zair? Sí, bueno, la comunicación es permanente y estamos tratando de alinear que los reconocimientos sean por los mismos tiempos, de modo que no haya tiempos disímiles. Fíjate que en Colombia es por 2 años, porque inclusive en Colombia hubo una anticipación del decreto del presidente. El decreto del presidente Guaidó es posterior al 8 de marzo de este año y ya Colombia lo reconocía por 2 años desde el 8 de marzo. En días recientes hemos tenido conversaciones con la Cancillería y hemos remitido el decreto para que ellos hagan la ampliación. Lo que está haciendo la gente para ingresar a Venezuela con el pasaporte vencido es que llegan a Colombia,
en Colombia le sellan su ingreso y luego salen a pie, o sea, salen por vía terrestre e ingresan con cédula. Y eso ha ido a Venezuela. Claro. Eso ha ido paleando un poco la situación. Incluso para entrar a Colombia, porque nosotros tenemos una migración pendular muy importante, yo creo que en definitiva esto dará para muchos estudios, Sergio. Yo creo que la población venezolana y la población colombo-venezolana será totalmente distinta. Sí. O sea, nos habremos compenetrado de una manera totalmente distinta a partir de este periodo histórico tan complejo para nosotros. Esa de movilidad fronteriza que permite acceder a ciertos servicios, desplazarse libremente y volver, pero ya cuando la estadía es más permanente, vienen otras medidas. Entonces, por eso es tan importante que la gente, digamos, tenga confianza. Lo que se está tratando de hacer es en pro de la ciudadanía, es en pro del ejercicio de los derechos y a objeto de tipificar problemas, establecerlos de modo macro y tratar de decidir las políticas públicas. Y a objeto de tipificar problemas, establecerlos de modo macro y tratar de incidir en las políticas públicas y también tratar de solucionarlos nosotros. De modo, nosotros, una de las cosas que estamos planeando hacer ahora, y esperamos que te doy el anuncio, es poder darle partida de nacimiento a los hijos de venezolanos nacidos en Colombia, que son venezolanos por nacimiento, y a los cuales estamos estableciendo las capacidades técnicas para poder atenderles a todos y darle la partida de nacimiento, porque la negación de la nacionalidad es esencialmente la violación. Disculpa que no te entendí bien, Zair. Estamos conversando, amigos, con Zair Mundarain, quien es el consultor o consejero jurídico en la Embajada de Venezuela en Colombia. ¿Puedes repetir que no te entendí bien? O sea, ¿se va a dar la partida de nacimiento a los niños? Hijos de venezolanos, nacidos en Colombia. Los hijos de venezolanos nacidos en Colombia. Han sido reconocidos por el gobierno colombiano. Quienes han sido reconocidos, y como tenemos la posibilidad de tener dos nacionalidades, es nuestro deber como Estado también darle la nacionalidad venezolana. Y que ellos... Entonces, pero ustedes lo pueden hacer, digamos, porque es que el problema ha sido... disculpa que te interrumpa, Zair, estos nombramientos de parte del gobierno interino de Guaidó son básicamente nombramientos simbólicos. Es poco lo que pueden hacer, digamos, de forma efectiva. No hay, digamos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, tú vas a la embajada y pues, prácticamente la embajada no puede hacer nada, no te puede ni sellar un pasaporte, no te puede ni renovar el pasaporte, ¿me explico? O sea, son como que eso, nombramientos simbólicos y no hay nada efectivo. Aquí sí se podrá hacer con respecto al tema del... Mira, Sergio, traspasa lo que es ser, no son propiamente simbólicos, sobre todo donde hay un reconocimiento como embajador plenipotenciario, como es el caso de Colombia, existe, digamos, no existe vínculo alguno con la Cancillería de Venezuela o con quienes usurpan la Cancillería de Venezuela, y todo se tramita a través de la embajada, y ahora que tenemos una figura de mayor entidad que es Julio Borges. De hecho, todo el contacto binacional es precisamente a través de la embajada. Por eso es que la reactivación de los servicios consulares, para poder resolver esos problemas que para las personas son los más importantes, los temas de identificación, los temas notariales, los temas de dar fe pública de alguna situación, la reactivación de todo esto pasa por el registro consular, porque lo vamos a ir registrando en la medida que identifiquemos los problemas. Nosotros, por ejemplo, venimos identificando el problema de la falta de partidas de nacimiento, y es uno de los pasos que vamos a dar en breve, porque el problema está identificado. Una situación conjunta precisamente con las autoridades colombianas nos permitió identificar, hay niños que están naciendo y no se ha podido expedir la partida de nacimiento porque la destrucción del servicio consular por parte de quienes usurpan funciones públicas de parte de la gente de Maduro fue absoluta. Entonces hay que restablecer ese servicio. Y así cada uno de los servicios se va a ir restableciendo de forma progresiva. Nosotros tenemos la certeza
de que hacerlo de una manera ordenada, sin generar falsas expectativas, y en la medida de que podamos cubrirlo de forma eficiente, vamos a dar una muestra de lo que es una real política pública a favor de la gente, a favor de los derechos de la gente, y demostrar que las cosas sí se pueden hacer bien y que tiene que haber una diferencia. Sí, Said, importante saber dónde se puede la gente registrar. Ya, bueno, vemos que es totalmente automático, que es a través de la vía electrónica. ¿Cuál es la página? La plataforma. La plataforma. A partir del sábado ya está abierta la plataforma. Ya la abrimos, hicimos pruebas, estaba funcionando bastante bien. Es www.embajadadevenezuelaencolombia.org. Embajada de Venezuela. Déjame que lo estoy escribiendo en Twitter de una vez. Embajada de Venezuela. En Colombia. En Colombia. .org. Esa es la página. Esa es la página. Ahí van a poder Colombia.org. Okay. Ahí van a poder tener además un contacto directo con la embajada, porque tiene algunos módulos donde la gente pueda plantear, luego de que hace el registro, sus problemas, ya sea por redes sociales o por una plataforma que está diseñada a tales fines. Por eso ¿Qué es que redes sociales están manejando ustedes? Disculpa, Said. Tenemos el Twitter de la Embajada de Colombia, tenemos un Instagram, bueno, y también tenemos un correo donde permanentemente la gente nos escribe, que es embabecol@gmail.com. Voy a recordar, por cierto, que la embajada tiene como cuenta embajada de piso col, para aquellos que están pendientes de eso. Igual te estoy ayudando y me estoy ayudando. Claro, gracias. Aquí, gracias. Aquí. Los temas tecnológicos de redes no son muy fuertes. No te preocupes, para eso estamos. Bueno, en síntesis, amigas, amigos que nos están viendo, sobre todo aquellos amigos que están interesados en, bueno, mejor dicho, aquellos que viven en Colombia, deben registrarse para obtener información o para obtener un resguardo, para tener un apoyo de parte del gobierno de Venezuela en Colombia. Háganlo a través de la página Embajada de Venezuela en Colombia.org. Más información en las redes de la embajada, @embajadabe_col. ¿Correcto? Así es. Gracias, Sergio. No, gracias por ayudarme. Y disculpa que me están aquí comentando. ¿Cómo es esto? Preguntaron ayer en el Mazo, el programa de tu amigo Diosdado, que si todavía Calderón Berti seguía en su puesto, cuestionaron su estadía en Colombia. ¿Esa fue la pregunta? Ajá. Absolutamente, despacha todos los días de la embajada y tiene un trabajo incesante a favor de los venezolanos y un trabajo muy importante que a veces es invisible, Sergio, que es el trabajo a favor de entender que es posible, una vez cese la usurpación, tener un mejor país. Y para eso va a ser fundamental Colombia. Todo lo que tiene que ver con alimentación, con electricidad, muchas de las cosas que la población va a necesitar va a venir de su vecino inmediato. Yo creo que los venezolanos le debemos mucho a Colombia. Sí, muchísimo. Absolutamente. No solamente los ha ayudado muchísimo a los migrantes, han sido buenos con los migrantes. El presidente Duque ha llevado una bandera importante a favor de Venezuela. Él no va a descansar. Yo veo en el presidente Duque a ese guerrero, ese venezolano que está luchando sin serlo, ¿no? Así es. Porque también, por supuesto, le conviene a su país. La libertad de Venezuela es la libertad de Colombia. Es la libertad de Colombia, definitivamente, y comprender que esta dinámica va a generar a futuro un nuevo colombiano, un nuevo venezolano, y que nos habremos compenetrado de una manera absolutamente distinta a las relaciones que teníamos antes, y que vamos a tener una deuda histórica, va a generar definitivamente una nueva dinámica para toda Latinoamérica. Y eso yo creo que las autoridades colombianas hay mucho que agradecerle en ese sentido. Es más, son muy pocos los ataques xenofóbicos o el rechazo que ha habido acá. Claro, lo puede haber, pero sabemos, pero la gente entiende. Pero son individualidades, sí. No forma parte de una política pública, y las fronteras siguen abiertas porque han comprendido que no hay visa o no hay una restricción que pare las necesidades de supervivencia. Y nosotros estamos en una situación de migración forzada.
la gente sale y llega a Colombia y de verdad, Sergio, hay que decirlo, en situación bien complicada de los aspectos de salud, de los aspectos económicos, y en general muchas de la gente obtiene la atención necesaria por lo menos para paliar sus problemas inmediatos. Y eso es una situación que no se va a detener hasta que no logremos un cambio radical institucional en Venezuela. Así es, Said. Agradecido, Said, por este contacto contigo. @Said Mundaray o Mundaray, nunca sé si Mundaray. Said Mundaray, consejero jurídico en la Embajada de Venezuela en Colombia actualmente. Bueno, síganlo a él y por supuesto las cuentas de la embajada, @embajada de Pisocol, para que aquellos que están en Colombia puedan registrarse y colaborar con información para beneficio de todos. Gracias. Estamos para servir a la embajada, a todos los venezolanos que necesitan de nuestro apoyo, y créeme que lo hacemos con mucho ahínco, con mucha fuerza. Un fuerte abrazo y muchas gracias por el Amigas, amigos, una pausa y en breve seguimos con más de Al Día con Sergio Baños.